aparte de la baja de Jimmy, que supongo que tendrá que esperar por lo menos una semana más, ¿alguna cosita para despejar dudas hoy y mañana? Nada, en principio están todos bien. Ya se entró Guille y Juan para par. Llevan unos días entrenando con nosotros ya y bueno, en principio normalidad, o sea que bueno, están todos disponibles menos Jimmy. Empiezas a apreciar un poco lo que también has buscado, ¿no? Con los cambios que has ido introduciendo en la convocatoria, en las alineaciones. ¿Esa competitividad se nota ya también en el día a día en los entrenamientos? ¿Has subido el nivel? Sí, hombre, el nivel era muy alto ya, pero bueno, sí que sobre todo yo creo que la imagen que pudimos dar el otro día, la semana pasada, creo que ha aumentado la competitividad porque ven un poquito los jugadores lo que se les pide, ¿no? Y una de las partes de lo que se les pide es que el equipo sea agresivo, tanto defensivamente como ofensivamente. Entonces, bueno, eso creo que nos va a repercutir a todos para bien. El otro día quedaste satisfecho, pero siempre hay cosas que mejorar. ¿Qué pasito adelante, siguiente pasito adelante quieres que dé el equipo conforme vaya, bueno, pues por ejemplo, de cara al domingo? Sí, pues sobre todo, pues mira, creo que el otro día supimos ser verticales, pero bueno, ahora sí que me gustaría que seamos capaces de saber cuándo tenemos que ser verticales y cuándo no. Y cuando, por ejemplo, en la segunda parte el otro día, el equipo contrario te mete atrás a base sobre todo de fútbol directo al principio, pero bueno, después sí que fue, hay que ser conscientes de que perdimos el balón en momentos, ¿no? Entonces, cuando coges esos segundos balones, pues tienes que saber cuándo tienes que correr y cuando a veces es preferible para el equipo hacer un ataque largo. Entonces ahí sí que seguimos trabajando, evidentemente en función de los comportamientos del rival y sobre todo de dónde seas capaz de robar, el equipo tiene que hacer unas cosas u otras, pero bueno, sí que en determinados momentos también tenemos que saber leer cuándo nos interesa correr y cuándo hacer una posesión larga, sobre todo para descansar con balón. Saber interpretar el momento del partido, lo que dices tú, a lo mejor ahora, pues que estamos como el otro día, 2-0, vamos a no tener a lo mejor tanta prisa por llegar a esos últimos metros, meterle pausa, pero guardando el balón. O por lo menos alternar, ¿vale? Porque evidentemente somos un equipo que una de sus potencialidades es la velocidad, la verticalidad, sobre todo por fuera, pero en determinados momentos el equipo necesita descansar, porque aguantar 90 minutos al ritmo que le metimos durante media hora es muy difícil, no lo hace nadie. Entonces sí que en esos momentos, pues eso, sí que es un momento a lo mejor para tener más el balón, para intentar buscar desequilibrios de otra manera, sobre todo con la circulación de balón rápida, y después sí que en el momento que volvamos a recuperar ese aire y esas fuerzas, volver a ser verticales. Supongo que, lógicamente, volveríais a ver el vídeo del partido con calma para hacer el análisis correspondiente. ¿En qué crees que mejoró más el otro día el equipo? ¿Qué es lo que más te gustó de decir, bueno, respecto al partido precedente, aquí hemos dado un paso adelante, aquí o aquí y aquí? Me gustó la agresividad, ¿vale? Lo que te comentaba antes, la agresividad ofensiva y defensiva. Creo que dimos un paso adelante en la presión alta, ¿vale? Fuimos valientes y fuimos a recuperar muy arriba y después cuando lo recuperamos teníamos claro lo que teníamos que hacer, ¿vale? La gente de fuera tenía que correr y en el momento que la bola se decantaba por un lado o por el otro había que meter gente en el área. Entonces, ese esfuerzo es un esfuerzo muy loable porque es complicado, sobre todo cuando lo haces 3 veces y no te llega la pelota. Pero creo que el equipo cree en eso, cree que es una cosa que yo creo que hacemos bien y tenemos que seguir explotándola. ¿Qué pasa? Que era lo que te comentaba antes. Yo no estoy en contra, sobre todo, del juego de posición, porque sé que en determinados momentos vamos a tener que circular la pelota, pero sí que soy una persona que me gusta el fútbol vertical. Y otra pregunta que se hace en unos pocos. ¿Pablo Durán está para ser titular, para seguir saliendo desde el banquillo y aportar lo que ha aportado, que es mucho, o todo llegará? Todo llegará. Pablo, daros cuenta que es un chico de 19 años con una madurez innata seguramente para la edad que tiene, pero bueno, tiene que esperar su momento. Yo no quiero poner a jugar a un jugador por colgarme la medalla, ¿vale? Yo quiero hacer un futbolista que en el tiempo sea capaz de mantenerse. Entonces, ni ahora le quiero dar todo, ni se lo quiero quitar. Él se lo está ganando y seguramente se está mereciendo más de lo que yo le puedo dar en este momento, pero bueno, lo tengo hablado con él, quiero ser cauto, ¿vale? También es una persona que nos está aportando mucho entrando desde el banquillo, pero evidentemente yo no quiero convertirlo en el revulsivo, ¿no? Hay futbolistas que a lo largo de su carrera se les colgó el cartel de revulsivo y no creo que sea el caso de Pablo. Evidentemente es otra virtud más que tiene, pero hay que ir con cautela. Y le ganaste al rival un filial atípico, porque hace un poco de todo, sabe, pues bueno, tiene lo que tienen los filiales, pero un poco por los análisis que me hacían el otro día en nuestra tertulia, también sabe practicar ese otro fútbol que a veces conviene, ¿no? Para guardar un resultado, para darte el balón, puede interpretar varios registros. Sí, a mí me parece un rival seguramente el más complicado del que nos hemos enfrentado hasta el día de hoy, sobre todo por lo que decías tú, ¿vale? Es un equipo joven, con mucha capacidad física, pero que maneja los dos registros, ¿vale? Cuando tiene la pelota lo sabe hacer bien
y cuando tiene que jugar directo y correr también. Entonces, bueno, evidentemente nosotros tenemos que salir del minuto 1 con las pilas puestas, porque si no nos van a pintar la cara. Los chicos lo saben, creo que estamos preparados para afrontar el encuentro y, bueno, y sabiendo sobre todo que nos vamos a encontrar un rival que nos va a meter en apuros. Pero bueno, nosotros también tenemos nuestras armas y vamos a ir con humildad, pero con confianza de que podemos hacer cosas. Mucha gente dice que Leganés es un equipo llamado Zarapilo, no sé si lo compartes. Hombre, a mí por ahora, ya te digo, fue el rival que más me gustó de todo lo que a día de hoy, o sea, después los equipos, tú sabes que a lo largo de las temporadas maduran y evolucionan, pero a día de hoy me parece un rival muy completo. Ya te digo, tiene físico, tiene calidad, gente joven con hambre, o sea, es un equipo que nos va a poner las cosas difíciles. Dices ya que es el rival más complicado de los que lleváis hasta ahora, y aparte hay que añadir una situación nueva, que es el viaje, que también son horas en autobús, que eso también de alguna forma... Sí, y a lo mejor jugar por la mañana, pero bueno, tenemos que intentar sobreponernos a todo eso, ¿vale? Y sobre todo lo que le pedí siempre desde el día 1 a los chicos, cada partido que salgamos lo importante es competir, ¿vale? Si competimos como podemos y sabemos hacerlo, estaremos más cerca de ganar. Si compites y al final, por desgracia, pierdes, oye, pues mira, hay que levantar la cabeza y seguir trabajando, pero bueno, ya te digo, con humildad, confianza, la forma que estamos trabajando día a día, pues la cabeza alta y a por todas. ¿Y esta semana otra vez va a haber cambios en el equipo? Bueno, evidentemente lo que os decía, yo visualizo partidos y en función de eso intento poner a los que creo que son más convenientes. Aparte, bueno, siempre digo que yo creo que todos son titulares porque así me lo están demostrando día a día, no veo grandes diferencias entre uno y otro y, bueno, ya te digo, matices pequeños harán que jueguen unos y que jueguen otros, pero igual de importante es el que juega 90 minutos que el que se queda en la grada. Pero a estas horas tienes más o menos claro qué equipo vas a poner, incluso qué convocatoria vas a... Bueno, una idea la tengo porque ya te digo, a principios de semana sobre todo estuve visualizando al rival y ya te vas haciendo la idea de quiénes son los futbolistas que mejor podrían contrarrestar ese fútbol. Venimos de un partido contra el Móstoles donde, bueno, tú mismo decías, después de lo que habíamos visto, que salías contento. No sé si notas al equipo con más confianza ahora, porque recuerdo que pues, después de Pasarón o incluso después del primer partido en casa, pues decíamos que los jugadores fallaban acciones o ciertos pases que era un poco porque la responsabilidad pesaba, digamos. ¿Ves que ya poco a poco van ganando confianza? Bueno, pero yo creo que es normal, sobre todo porque empiezas en pretemporada, tuvimos una pretemporada típica, los primeros partidos son complicados un poco por todo, tanto porque el futbolista todavía no está al 100%, como también pues un poquito porque los sistemas de juego todavía no están claros, después hay momentos de forma. Bueno, evidentemente la victoria del otro día nos viene bien anímicamente, bueno, pero lo que nos queda es seguir, saber que esto acaba de empezar, que no hemos hecho absolutamente nada y que bueno, ya te digo, el partido que vamos a afrontar este domingo seguramente sea el más complicado de los que hemos afrontado hasta la fecha. Lo de ser líderes es anecdótico. ¿Lo vivís así en el vestuario? Sí, porque por desgracia vamos a perder partidos. Ojalá sea haciendo las cosas bien, pero vamos a perder. Entonces, es una anécdota. Nosotros tenemos que fijarnos en el día a día, ¿vale? De cómo estamos haciendo las cosas, cómo estamos entrenando, cómo estamos compitiendo y después los resultados. Evidentemente hay cosas que no puedes controlar, pero sí que estaremos más cerca de ganar partidos.